Gabriel, nuestro mejor experto, nuestro maestro, ¿no? En todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, también un gran escritor. ¿Y cuál es el motivo de tu visita a México? Bueno, tengo un proyecto que estoy filmando la vida de una persona muy importante de la comunidad judía. Y creo que ha vivido una historia lo suficientemente interesante como para filmarla. Guardarla, no estoy seguro qué voy a hacer. Con eso te puedo decir en forma paralela que me contaron una historia de un judío muy importante o muy querido en Argentina. Y lo que empezó como una anécdota terminó en una novela que la voy a lanzar a fin de octubre en Argentina y que ya hay un director de cine que se ha interesado para ver cómo podemos hacer para, si esa historia es contada como ya la sabe, para llevarla quizás. ¿Cómo la cuentas tú? Es muy bien, es una historia muy interesante, entonces he venido principalmente a filmar esa historia de vida y paralelamente trabajar con el Keren Kayemet de Israel, que es la organización en la cual soy Sheliach, pero para el Cono Sur. En este caso vengo a trabajar con Elvira y con Ricardo y con la gente de Keren Kayemet de Israel en México. Hoy doy una plática, hoy es lunes, teniendo en cuenta que no sé cuándo lo vamos a lanzar esta entrevista al aire, pero y otro tipo de actividades que organiza el Keren Kayemet aquí. Gabriel, en la reunión que Netanyahu tuvo con su gobierno este último día, volvió a rechazar de manera tajante lo que en Israel llaman un acuerdo parcial con Hamas. ¿Crees que esa es la estrategia correcta que Israel debe tomar para liberar a los rehenes y acabar con Hamas? Mira, te digo lo que estoy convencido que no es la estrategia correcta. Okay. Yo creo que pensar que el fin de la guerra va a traer de regreso a todos los rehenes que están aún vivos, creo que jamás no es tan suicida como aceptar algo así. Por lo tanto, el principio de si se termina la guerra, recibiríamos a cambio a todos los rehenes, no creo que sea ejecutable. Y por lo tanto hay que buscar otras alternativas. Las alternativas que buscó por ahora Israel es intentar presionar físicamente a Hamas para conseguir cese de fuegos y liberación de rehenes. Porque si nos ponemos a pensar, son dos objetivos contradictorios. Tú quieres derrocar a Hamas y por otro lado tú quieres también devolver a tus rehenes. Las dos cosas a la vez son un poco contradictorias. Entonces lo que ha hecho Israel es presión física para derrocar a Hamas y a cambio Hamas ha accedido a cese de fuegos sin comprometerse al fin de la guerra de Israel. Entonces en noviembre liberó a unos 100 rehenes, luego en enero de este año, enero-febrero, liberó a otros 33, de los cuales 25 estaban vivos, y nosotros íbamos a otro cese de fuego. Íbamos hacia otro cese de fuego que se truncó por el momento, porque jamás tuvo éxito en convencer al mundo que había una hambruna, y por lo tanto como jamás se siente envalentonado, no quiere acceder ahora a un cese de fuego. Debido a esta situación. Le dijeron que iban a declarar un estado. Claro, ahora los palestinos se sienten envalentonados por el apoyo de un montón de gobiernos irresponsables y medios de comunicación más irresponsables aún. O sea, estos gobiernos y estos medios de comunicación han ayudado a que jamás posponga el cese de fuego. Entonces Israel lo que dice es lo siguiente: muy bien, ustedes no quieren cese de fuego y nosotros no estamos dispuestos a poner fin al fin de la guerra. Entonces, los amedrentamos, los amenazamos con conquistar toda la franja de Gaza. Ajá. Y lo único que exigimos ahora es un acuerdo de cese de fuego, pero con intercambio total. Significa, después de esto, ya ustedes no tienen que ofrecernos, y por lo tanto el derrocamiento del Hamas podría ser posible, piensa el gobierno. No estoy seguro que si Hamas no dice, bueno, vamos otra vez al cese de fuego anterior, significa 60 días de cese de fuego, la entrega de 10 vivos y de 20 muertos, no estoy seguro que el gobierno de Israel no acceda ahora. A pesar de lo que acabas de decir. Órale. Entonces sí hay una contradicción fuerte. ¿Tú crees que jamás en algún momento va a deponer las armas y se va a rendir?
no creo que se rinda, pero sí creo que si la dirigencia jamás sale al exilio, es una forma clara de demostrar que fuiste derrotado. Me cuesta creer que jamás diga, nosotros levantamos las manos y fuimos derrotados, sino o que hagan una ceremonia y entreguen sus armas. Claro, por supuesto. En el Islam tradicional, si tú quieres demostrar que derrotaste al rival, tienes que hacer dos cosas. O bien exiliarlo, o bien tomar territorio. Si Israel termina esta guerra, tomando parte de la Franja de Gaza como castigo por la agresión, o bien exiliando a la dirigencia de Hamas y transformando la Franja de Gaza en un gobierno que no sea de Hamas, Israel triunfó. En el marco de lo que se puede decir triunfar, porque no creo que nadie piense que nosotros triunfamos cuando sufrimos el ataque que sufrimos. Ya eso fue una derrota en algunos aspectos. Entonces, pero de la misma forma que te digo esto... Tú dices el del 7 de octubre. Claro, el 7 de octubre ya fue una derrota para Israel. Pero si termina la guerra y jamás se queda en el poder, jamás va a poder argumentar con certeza que triunfó en la guerra. Y es por eso que yo creo que a pesar de lo que nos aparenta en medios de comunicación de Israel, yo creo firmemente, y también lo veo por encuestas no de los canales tradicionales de Israel, el mainstream, yo creo que la mayoría de la población de Israel no acepta un fin de la guerra con el Hamas en el poder. Ok. ¿Qué posibilidades reales hay de alcanzar un acuerdo para la liberación de los rehenes? Por lo menos una liberación parcial de los rehenes, yo sí lo veo posible. Parcial. Claro, yo sí lo veo posible. No, ¿con total? Y total es un poco más complicado, porque jamás no son tan tontos como para suicidarse. Ellos ven perfectamente lo que le pasó a Hezbollah, que no tenía rehenes, el futuro de Hezbollah, lo que ocurrió. Entonces, un acuerdo total no me parece que sea tan tonto los de Hamas. Hasta ahora no han demostrado ser tan tontos, al contrario. Entonces lo veo medio complicado el acuerdo total. Pero sí se puede lograr un acuerdo intermedio para liberar otra cantidad de rehenes y recuperar por lo menos parte de los que están en este momento en manos de Hamas. En esta misma reunión de la que hablamos, el jefe de la CFDI alertó que la conquista de Ciudad de Gaza podría arrastrar a Israel a un gobierno militar en la franja. ¿Qué consecuencias estratégicas y políticas crees que conllevaría este escenario para Israel? Bueno, la palabra ocupación a los israelíes les provoca urticaria. Y además a nivel internacional, que Israel tome por la fuerza la totalidad de la Franja de Gaza y que se preocupe por todos los aspectos civiles de la Franja de Gaza sería una ocupación. Después del 2005 no había una ocupación, porque para que haya ocupación tiene que haber dos condimentos. Tiene que haber una presencia física del ocupante en territorio del ocupado y no tiene que haber un gobierno alternativo del ocupado, un gobierno efectivo. Entonces, después del 2005 no había ocupación. Es verdad, para el analfabeto que deambula por las universidades públicas de México, de Argentina, de Perú, va a haber ocupación igual, aunque sea ocupación por telequinesis. Él va a decir que Israel ocupa la Franja de Gaza igual. O sea, no tiene ningún argumento legal para decir eso, pero lo va a decir igual. Entonces, después del 2005 no había ocupación. De hecho, había una especie de Estado que llamémoslo Hamastán. Cumplía las 4 condiciones de Montevideo, que son las condiciones para poder reconocer un Estado. Teníamos un territorio claro, una población clara, un gobierno efectivo que era Hamas y capacidad de tener relaciones internacionales. O sea que Hamastán era un Estado en la Franja de Gaza. Si Israel ocupa la Franja de Gaza, y impondría un gobierno militar. Y el gobierno militar, por supuesto, va a traer todo tipo de críticas, porque está mal ocupar el territorio de otro, a menos que la ocupación del gobierno de Israel sea momentánea. O sea, venga una ocupación momentánea y le ceda inmediatamente el poder a un gobierno palestino local. Que podría ser, por ejemplo, yo me imagino, un personaje palestino de Gaza como Muhammad Dahlan. Y Dahlan recibe apoyo de Emiratos Árabes Unidos, que es un país relativamente moderado. Entonces, puede ser un gobierno ocupante momentáneo, pero inmediatamente después tiene que cederlo a los palestinos. Si no lo cede a los palestinos, sí estaríamos en un problema. Y también creo yo, si
se impulsa una medida de poblar la franja de Gaza nuevamente con colonos israelíes. No significa que no es buena idea un territorio determinado anexarlo para Israel. Vuelvo a decir, en la cultura árabe islámica, tomar territorios es una forma de mostrar que derrotaste al rival. Por lo tanto, hay que sopesarlo seriamente. Y también ayer The Washington Post publicó supuestos detalles del plan de Trump para el futuro de la Franja de Gaza, en el que se proponen megaciudades, parques tecnológicos, zonas turísticas, inteligencia artificial, etc. Y además que lo iban a tener bajo una administración fiduciaria, que la verdad yo no entendía Ese durante, por pretende. ejemplo, 40 años que esté gobernado por otro, que sea momentáneo, porque lo que se está Por diciendo al fin y al Estados cabo, Unidos. claro, o otro, o un conjunto de países, puede ser Arabia Saudita, Egipto y Estados Unidos y demás. Ahora, lo que te está diciendo en otras palabras es, la Franja de Gaza tiene un problema. Y el problema es una palabra, educación. Cuando tú adoctrinas a niños a que su mayor ambición es ser un mártir, y bueno, salen terroristas. O sea que hay un problema profundo de educación y adoctrinamiento de la Franja de Gaza. Después hay un segundo problema que es más técnico y es que la Franja de Gaza, en parte de ella o buena parte de ella, hoy está inhabitable. Entonces, por un lado, se pretende promover el exilio de cierta cantidad de palestinos. Otra vez, para demostrar que triunfaste y que jamás te llevó a mal camino. Y otra opción es, bueno, vamos a crear islas donde se viva bien y que no esté jamás. Por ejemplo, llevar a todas las personas civiles inocentes hacia el sur y que Gaza se transforme en una zona de combate en donde terminas con el liderazgo de Hamas. No descarte la posibilidad que Israel decida en algún momento determinado dividir la franja de Gaza en dos. Y lo que hacer es zona norte y zona sur, y cuando Hamas se pasa de listo o alguien que reemplace a Hamas, entonces partir la franja de Gaza en dos y tener dominio físico para poder combatir contra terroristas. Creo que algo así va a terminar ocurriendo. Porque creo que el futuro de la franja de Gaza podemos dividirlo en tres. Uno, ¿quién va a gobernar civilmente a los palestinos? Dos, ¿quién va a repartir la comida? Tres, ¿quién va a combatir contra el terrorismo cuando levante cabeza? Y en este tercer punto, creo que va a ser Israel. Israel va a seguir entrando y saliendo de la franja de Gaza durante, creo, mucho tiempo para poder evitar que jamás vuelva a tomar el control de la franja de Gaza. Con respecto al programa de Trump, Trump dice muchas cosas grandilocuentes. De ahí a que lo ejecute es otro tema. Claro. Igual está transmitiendo algo Donald Trump. Está transmitiendo a todos esos países europeos que quieren reconocer a Palestina como Estado independiente. Bueno, le está diciendo, hoy hay más probabilidades que la franja de Gaza se transforme en otra cosa completamente diferente a lo que era Palestina y que Israel termine anexando parte de Cisjordania, el territorio C de Cisjordania, como represalia al reconocimiento unilateral de Francia, Inglaterra, España y otros países. ¿Qué opinas de eso? ¿Es posible? ¿Es factible? Sí, es factible. ¿Es factible? Es factible. Israel en este momento domina de forma directa, con asentamientos, el 6.2% de Cisjordania. Ajá. Ese 6.2% está dentro de la Alambrada de Seguridad e incluye Gush Etzion, Carnei Shomron, Ariel Barkan, Modin Ilit, Givat Ze'ev, se llaman los bloques territoriales. Puede ser que la respuesta de Israel sea como respuesta a ese reconocimiento unilateral, sin negociaciones, que contradice los acuerdos de Oslo. Israel anexa parte de Cisjordania, la declara parte de Israel y recibe el reconocimiento de Estados Unidos de forma directa. Pues interesante. Luego se habla de una emigración voluntaria de los palestinos de Gaza. Al hablar del plan de Trump, proponiéndose incentivos financieros a los que acepten salir, y también es un concepto muy arraigado dentro del discurso de la derecha en Israel para referirse al futuro de Gaza. ¿Hasta qué punto esto podría convertirse en un desplazamiento forzado de los palestinos? Supuestamente Israel dice que está negociando con varios países. Se habla de Indonesia, Sudán y Libia
la posibilidad de captar X cantidad de palestinos. La buena noticia es que si todo el tiempo se hablaba que toda la franja de Gaza eran refugiados palestinos, ahora ¿cómo pueden volver a ser refugiados palestinos si eran ciudadanos de la franja de Gaza? Decidí, o eran refugiados o eran ciudadanos. Porque si los mismos van a ser refugiados en Libia, Sudán, significa que el estatus anterior no era el que decían. Ahora la pregunta es si es ejecutable. Yo no lo veo tan fácil de ejecutar. Sí podés crear ciertas condiciones para favorecer la inmigración aceptada. Si tú, por ejemplo, promueves, pues, a ver, si le preguntas a un palestino, ¿cuántos de ustedes quieren irse de la franja de Gaza? Si les preguntas en una cámara, quizás te dicen el 80% yo. Si le preguntas en la cama, con la cámara encendida, no, nosotros no queremos irnos de acá, es nuestra tierra, nosotros nos quedamos. Entonces, ¿qué influye más? ¿Lo que realmente piensan o lo que declaran? Yo creo que el sueño de la derecha israelí, que desaparezcan los palestinos, tanto de Franja de Gaza como de Cisjordania, es una utopía hasta peligrosa, me atrevería a decir. Pero no los necesitan si hacen una riviera, ahora sí, una riviera de Gaza. No necesitan constructores, restauranteros, para el turismo, aunque sea. Personas no son una enorme, esta riviera no es una enorme fuente de trabajo Sí, para todos los gazatíes. ¿Quién va a hacer eso? Acá va a ser una pregunta problemática. Sí. Y la pregunta problemática es que en el fondo lo que está diciendo es, quizás de esta forma se calman y se estabilizan. Es un pensamiento occidental. El radicalismo islámico no surge de la pobreza, surge del adoctrinamiento. Casi todos los líderes grandes del radicalismo islámico han sido personas con dinero. Pensar que surge de la pobreza es un pensamiento típico de Occidente, pero que no se ve en la realidad. Fíjate que jamás nos hizo un macroatentado el 7 de octubre cuando Israel permitía la entrada de 50.000 trabajadores diarios y supuestamente la lógica de Israel es si tú dejas entrar a palestinos de la Franja de Gaza no te van a hacer un atentado porque tú les das de comer, los ayudas. Bueno, esa forma de pensar es linda para Occidente, pero no se comprueba en el Medio Oriente. Entonces, lo que me está diciendo de alguna forma es, fíjense qué bien, si transformamos todo el Medio Oriente, ellos que deberían ser personas racionales y pensar de forma occidental, deberían agradecer que les construyan una riviera. No funciona así. Y no va a funcionar así. Y además, entre otras cosas, si necesitas tantos trabajadores, créeme, los trabajadores chinos trabajan muchísimo mejor que los palestinos, y estarían encantados de construir la riviera de Donald Trump. Qué fuerte. Acabamos de hablar de reconocimiento del Estado palestino por países como Francia y Reino Unido. ¿Crees que qué se puede esperar de esas medidas? ¿Qué impacto práctico tiene la idea de reconocer un Estado palestino? En el terreno, lo que va a ocurrir es, uno, Israel va a salir perjudicada en su imagen internacional. Que ya lo está. Va a agregar otro ladrillo más. Desde el punto de vista práctico, no va a cambiar nada. Nada. Porque para poder ser un Estado, tú tienes que tener 4 condiciones, que se llaman las condiciones de Montevideo, las premisas de Montevideo. Un territorio claro, una población clara, un gobierno efectivo, que la gente sepa que es un gobierno, y capacidad de relaciones internacionales, como dijimos antes. Los palestinos no lo tienen. No en Cisjordania, no en Cisjordania y no en la Franja de Gaza. Por lo tanto, no pasa de ser algo declarativo. ¿Puede cambiar esa declaración? Sí puede cambiar, porque Europa va, creo yo, hacia una crisis interna muy dura que va a llevar al poder a gobiernos de extrema derecha. La posibilidad de que Marine Le Pen gane elecciones en Francia y que la extrema derecha gane en Inglaterra y que una alianza el Partido Popular y Vox triunfen en España no es algo que hay que descartar. Es la respuesta hacia lo políticamente correcto woke de ciertos gobiernos de izquierda como el de Macron o el de Pedro Sánchez. Digamos que el de Macron se entiende, su coalición se sustenta en la extrema izquierda, igual que en España, con la diferencia que, bueno, no hay diferencia, porque los dos países tienen una tradición antisemita terrible, tanto España como Francia. Entonces,
son países que su postura anti-israelí, con una diferencia. España es un país con un ADN antisemita. Francia, los gobernantes franceses cada vez que se levantan a la mañana, desde hace siglos, es a quién traicionamos hoy. Entonces son dos gobiernos problemáticos en general para todo aquel que es demócrata o que le gustan las libertades o que piense que el pueblo judío tiene derecho a existir, más en un estado independiente. Entonces, en ese sentido, probablemente el reconocimiento del Estado palestino, de Inglaterra, de Francia, de España, probablemente se congele o quede en la nada cuando suban al poder gobiernos diferentes. El problema que tiene Israel ahora es que sube un gobierno de derecha en algún lugar del mundo y es muy pro-israelí, estilo Javier Milei o el gobierno de Paraguay. En cambio, sube un gobierno de izquierda y profundamente izquierda y se transforma en prácticamente antisemita, como es Gustavo Petro o como es Gabriel Boric, dos referentes que son dos gobernantes claramente antisemitas, o Lula da Silva. Dicho esto, fíjate que en México no están tan mal, porque los gobernantes sí han tomado ciertas posturas políticas, geopolíticas distantes de Israel. Pero podría ser muchísimo peor si lo comparás con Lula, con Petro y con Gabriel Boric. Y la verdad es que los gobernantes mexicanos en ese sentido han sido relativamente moderados para ser un gobierno de profunda izquierda. Así es. ¿Qué papel está jugando Irán en este momento y cómo crees que impacta en las decisiones de Israel frente a Hamas en Gaza? Todo el eje chiita ha sido vencido o debilitado profundamente. Hezbollah ha sido debilitado profundamente. No significa que esté eliminado, pero sí ha sido debilitado profundamente. La caída de Hezbollah provocó el golpe de Estado que sacó a Assad del poder. Las capacidades nucleares de Irán han sido mermadas, no eliminadas, y por eso yo creo que Israel va a volver a atacar a Irán. El que me siguió en varias entrevistas, incluso contigo, dije claramente, Israel va a atacar a Hezbollah, Israel va a atacar a Irán. Para mí es clarísimo. Hoy creo, intuyo que Israel va a volver a atacar a Irán, porque las capacidades bélicas no han sido destruidas, y por otro lado, el deseo, las intenciones de acceder a una bomba nuclear no han sido eliminadas de acuerdo a lo que declaran, y por lo tanto es probable que le peguen un golpe antes de que termine el gobierno de Netanyahu, aprovechando que no tienen radares rusos y aprovechando que está Donald Trump en el poder. O sea que puede ser que Israel vuelva a atacar. Yo igual espero que así ocurra, porque todavía tiene, entre otras cosas, 1000 misiles balísticos apuntando para Israel. O sea que creo que eso va a ocurrir. ¿Que en Irán? Claro, Irán. Irán. Entonces, creo que todo el eje se ha debilitado. En ese eje también se debilitó Irán. Y como Israel atacó a Irán, jamás estaba más predispuesto a un cese de fuego. Lo que pasa es que Israel tomó una medida, y la medida que tomó Israel fue, en marzo de este año, vamos a impedir el paso de ayuda humanitaria. ¿Para qué? Para que jamás gaste la comida que tenía en depósitos. Y mientras preparar para poner centros de distribución de comida de una empresa privada norteamericana con capitales norteamericanos e israelíes. Jamás se entendió que esto era el fin de su gobierno. Entonces lo que hacía era, cuando la gente iba a buscar la comida, les disparaba, y la prensa irresponsable decía que Israel disparaba contra los palestinos que iban a buscar comida. O sea, entre esa prensa irresponsable, te di el ejemplo quizás más irresponsable, el país de España. Un pasquín que debería avergonzar a un periodista profesional, quizás es porque parte de los intereses del país de España vienen de Qatar, entonces están de alguna manera demostrando el antisemitismo de Qatar. Claro. Y entonces, en ese sentido, Israel lo que quería era eliminar la capacidad de Hamas de distribuir la comida. Hamas salió con una campaña muy exitosa que es la hambruna a Franja de Gaza. Y ahora la campaña es, están asesinando a periodistas adrede. Entonces tienen olas. Todo el tiempo que el mundo compre eso, Hamas se siente envalentonado y no acepta el cese de fuego. Bueno, es lo que hay que enfrentarse. Este lunes volvió a ser tema de conversación el lío entre el gobierno de Netanyahu y la fiscal general, con el fallo que emitió la Corte Suprema sobre su destitución. ¿Hasta qué punto las continuas divisiones políticas internas en Israel afectan la estrategia frente a Hamas en Gaza? Bueno, afectan mucho. De hecho, creo que una de las causantes del 7 de octubre fueron las divisiones internas, y así lo declaró Hamas también. Cuando ellos ven que soldados israelíes dicen
esto es el fin de la democracia, la reforma judicial, y por tanto no vamos a servir al ejército de un país no democrático, eso también lo escuchó Hamas. Entonces organizaciones de soldados como Ahim Laneshek son parte del problema. Y tienen culpa también de lo que pasó en 7 de octubre. Otros también, pero ellos seguro. Manifestantes como, no sé, ex jefe de Estado Mayor del Ejército que dijeron barbaridades similares. Porque ¿qué es lo que ocurre? A ver, el gobierno intenta una reforma judicial y lo hace de manera muy torpe, porque intenta retocar el abuso del poder judicial durante 30 años, intenta retocarlo en 5 minutos. Y así no se hacen las reformas. La reforma tenés que lograr cierto consenso, tenés que hacerlo paulatinamente, tenés que explicarlo. No, el ministro Yariv Levin de Justicia vino y dijo, vamos a volver toda la normalidad de un golpe. Y eso fue un gran error. Ahora, técnicamente hablando, la reforma judicial tiene sentido totalmente. Porque ocurren cosas en Israel que no tienen lógica en ningún lugar democrático del mundo. Por ejemplo, que los jueces declaren que todo tema es judiciable. Hay temas que son políticos, no son judiciables. Y el juez no tiene que intervenir. O por ejemplo, que quitarle el principio de legitimación. Significa, tú no le puedes hacer juicio al Estado si no estás implicado de forma directa. Entonces cuando se abre y no se usa el permiso de legitimación, de cualquier persona puede hacer los juicios al Estado porque quiere. Entonces abrís el abanico como un montón de disputas, porque hay cualquier persona que puede venir a hacer los juicios al Estado, y también como todo tema judiciable, y entonces el juez se cree Platón, y él determina lo que está bien y lo que está mal. Y en general no respetando la ley escrita, sino lo que él interpreta que es la justicia a sus ojos. Y como encima es un club selecto, en donde amigo trae amigo, y el sistema de elección de jueces hace que la inmensa mayoría de los jueces durante muchos años era una sucursal de Meretz. De los 15 jueces que tenía el Supremo, 12 eran claramente hiperactivistas, con una clara tendencia ideológica. Y ahora me va a decir, no, pero el juez tiene que ser imparcial. Sí, pero hay una relación directa entre la ideología del juez y lo que emite la sentencia. Y esto está contra Estados Unidos lo entiende, y por eso el juez es nombrado, la juez del Supremo es nombrado por el presidente, y el presidente lo que hace con una comisión del Senado y demás, y hay más o menos jueces conservadores y jueces universalistas. En Israel es un abuso del sistema universalista, en donde los jueces muy universalistas emiten sentencia no respetando la ley escrita, mientras que el gobierno es conservador, desde hace años. Entonces la reforma tenía lógica, la forma que se ejecutó menos. Y además hay un problema paralelo, May, y es el siguiente. Israel nació bajo un concepto que se llama los Ahusalim. Y los Ahusalim son A de Ashkenazí, Het de Giloní, laicos, Batikim, los antiguos, los que vinieron en la segunda alianza. Y por último, Smolaní. Ese es el concepto, así se creó el Estado de Israel. Vuelvo a decir, Ashkenazim, la dirigencia, laicos, antiguos, de izquierda. Demográficamente Israel es cada vez más mixto, Ashkenazí-Sfaradí, es mucho más conservador en temas religiosos y es mucho más de derecha, más después de 7 de octubre. Sí. Lo que estás viendo es la nueva élite exigiendo gobernar en serio y no ganando las elecciones, mientras que la justicia sigue gobernando indirectamente. Entonces, ¿dónde están esos focos de poder de los Ahusalim? Bueno, la élite militar, fíjate que no había generales de alto grado con kippah tejida. Los bloqueaban en un momento determinado. Ahora intenta ser cambiado eso. 2. La academia. La declaración 666 de la academia que dice que tiene autonomía total para que amigo traiga amigo. La justicia y la prensa israelí. La prensa israelí es obsesivamente anti-Netanyahu, mientras que el canal 14 es obsesivamente pro-Netanyahu. Entonces yo decidí hace tiempo que no veo noticias, escucho podcast. ¿Por qué? Porque lo que me transmite el canal 12, el canal 13 es un lavado de cerebro total. El canal 14 casi no lo veo. Es un lavado de cerebro total. Entonces yo no me meto en ese juego. Pero son los bastiones de los Ahusalim. Entonces lo que está viendo es una asesora judicial del gobierno, que es parte del sistema,
siendo defendida por los jueces, que tampoco quieren perder el poder, y siendo apoyada por la prensa del mainstream, que apoya todo porque no quieren al gobierno de Netanyahu. Más de lo mismo. El proceso es irreversible. La reforma del judicial. paso Ala. de las élites de la vieja a la nueva. Es irreversible. Es muy probable que los conservadores sigan ganando las elecciones durante muchos años en Israel. Y además la reforma se va a ejecutar porque hay mucha gente que entiende ya. A ver, antes muchos israelíes iban, como borregos, levantando democracia, es el fin de la democracia. Incluso se hacía todas las reformas como lo quería Yariv Levin, no era el fin de la democracia, ni mucho menos. Pero la gente levantaba porque escuchó que le dijeron que el general dijo que esto era el fin de la democracia y la prensa dijo lo mismo y yo, como no sé nada de leyes, levanto la bandera que es el fin de la democracia. No era el fin de la democracia. ¿Por qué? Porque lo que quería el gobierno es volver antes de la entrada a la escena pública de Aarón Barak, el gran arquitecto de toda esta reforma judicial. ¿Qué es que acaso antes de Aarón Barak Israel no era una democracia? Claro que era una democracia. Lo que pasa es que pasó de ser una democracia a ser una juristocracia, en donde los jueces gobiernan. Y eso en un país democrático. Y si vos sos democrático, no lo podés aceptar. Lo que pasa es que hay un secreto, te voy a contar algo. En general, la extrema izquierda, tanto como la extrema derecha, no son democráticos. La cultura democrática, y es más, y la fortaleza intelectual que tienen ambos extremos, no son dignos de admirar. Y en ese sentido vas a encontrar a parte de los ajusalim extremos que su cultura de democracia equivale a lo que Ceausescu consideraba democracia. Entonces, a mí que no me enseñe democracia un tipo que piensa que el juez tiene que gobernar y no los electos por el pueblo. Sí, el juez es muy culto, pero yo confío en la sabiduría de la masa israelí que está de acuerdo con ciertas decisiones. Yo confío en el ser humano, confío en el ciudadano israelí, y el ciudadano israelí muchas veces acierta más que esas élites. ¿Te doy un ejemplo? Buena parte de la población israelí pensaba que la retirada de la Franja de Gaza era un peligro y ponía en peligro la seguridad de Israel. Tenían razón. Buena parte de la población de Israel pensaba que los acuerdos de Oslo ponían en peligro a Israel. Tenían razón. Buena parte de la población de Israel pensaba que Irán era una amenaza. Tenían razón. Por lo tanto, yo confío porque si revisamos lo que escribieron y lo que dijeron, muchos de estos que ahora piensan que tienen la razón, te das cuenta que no le pegaron a tanto. Yo te doy un consejo, si se me permite. Cuando admires a un periodista, revisa lo que escribió hace 10, 15 años. Te vas a sorprender hasta qué punto le pega o no le pega a alguien. Cuando vos escribís, ¿sabes qué? Te vamos a tomar un ejemplo. Thomas Friedman de New York Times. Dice cosas que todo el mundo lo cita. Sí. ¿A cuántas cosas le pegó? ¿Cuántas cosas acertó Thomas Friedman? Casi nada. Y bueno, y por lo tanto, lee lo que escribió hace 10, 15 años y te vas a dar cuenta de... ¿Qué escribiste? Lo que pasa es que Thomas Friedman va seguro a recibir premios, porque sus pares lo van a premiar. No porque acierte, sino porque es de nosotros. Y porque escribe lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos. Ajá. Yo prefiero entre las dos cosas que me premien a acertar, prefiero acertar. Claro. También el lío del gobierno con los ultraortodoxos, Gabriel, debido al servicio militar, sigue siendo un punto crítico. Y desde ese sector continúan de manera constante realizando protestas y bloqueos. ¿Cómo crees que este tema debería resolverse? Primero que yo considero que todo ciudadano israelí debe ir al ejército, punto. Y si no vas al ejército, tenés que hacer servicio nacional. Pero ojo, tú quieres escuchar a alguien que no le importa que los ortodoxos vayan al ejército, sino que lo que le importa es voltear al gobierno, todo el tiempo va a hablar del enrolamiento de los ortodoxos. Yo quiero que al ejército vayan todos. Mis hijos, los ortodoxos y los árabes en Israel. Los árabes en Israel no quieren ir al ejército a combatir, que hagan servicio nacional, que sean enfermeros de un hospital. Todos deben servir al país de alguna forma. Claro. Dicho esto, estamos en una situación anormal porque lo que impulsaron anteriores jefes del Estado Mayor del Ejército era: queremos un ejército chiquitito y tecnológico. Sí.
Pero ese tipo de modelo no sirve para una guerra larga como la que tenemos ahora. Ya tenemos a soldados que están combatiendo hace 2 años, Sí. que son los verdaderos héroes de esta guerra. Israel no ha demostrado tener grandes generales al principio de esta guerra ni grandes políticos, pero tienen los mejores soldados del mundo. Los mejores soldados del mundo. Porque saben por qué pelean. Entonces, necesitamos más fuerza humana y lo que se está logrando es que muchos ortodoxos se suman al ejército. Pero el ejército ha debido adaptarse a unidades de combate para ortodoxos. Nos vamos empezando a acercar a la cifra que el ejército considera que es la cifra que pueden captar. Evidentemente, los rabinos ortodoxos que desaconsejan el enrolamiento, bueno, habría que haber algún tipo de medida sancionadora. No sé si es una buena idea decir que aquel que no sirve al ejército no puede votar en elecciones, porque estás violando un derecho básico del ser humano. Pero sí creo que debería haber un tipo de sanción para aquel que no sirve al ejército. No puede ser lo que se estaba dando hasta ahora. Es injusto y creo que el peso de la defensa de Israel debe recaer en todos los civiles israelíes. Claro. Finalmente, el Líbano continúa fluyendo información de los planes para desarmar a Hezbollah. ¿Crees que sea posible? ¿Qué pasará al respecto? A decir verdad, depende también mucho de Israel. Porque, ¿qué es lo que ha cambiado después del 7 de octubre? Lo que ha cambiado es que muchos generales y también muchos políticos han tomado la iniciativa. O sea, no esperamos que nos ataquen para cerrar cuentas y hacer lo que debemos hacer. Porque antes estábamos enamorados del silencio. Pensábamos que un gobierno que no tenía guerra era un gobierno exitoso. Y mientras que eso ocurría, jamás se armaba hasta los dientes y Hezbollah hacía lo mismo. Ahora Israel toma la iniciativa. Fíjate que Ahmed Ayar, el presidente de Siria, no nos atacó nunca. Y sin embargo lo atacamos apenas asumió el poder y lo neutralizamos y le sacamos las armas. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Si no nos atacó. Por las dudas, porque era lo correcto. Porque es una medida preventiva. Hezbollah ahora está bastante debilitado. ¿Por qué Israel sigue atacando a Hezbollah? Para que ella no se vuelva a levantar. Muy bien. Si seguimos esta lógica, significa que la estrategia militar de Israel cambió. Y esto viene acompañado... Ya no es defensiva. Claro, es una estrategia que debe venir acompañada por el cambio de la cúpula militar. Por una cúpula militar que piense de manera diferente, que piense de forma proactiva. ¿Ella ha cambiado? Más o menos. Vamos en proceso. Igual que el Shabak. El Shabak, que para mí es el gran culpable del atentado del 7 de octubre. Claro. El jefe del Shabak escribió unos meses antes del 7 de octubre un documento que decía que Yehia Sinwar era racional y que lo único que quería era alimentar a su población. Ahora, si ese es el jefe del Esa es Shabak, la concepción. tal cual. Entonces, cambiar con un pensamiento que sea mucho más proactivo y mucho más desconfiado de los intereses de Hamas y hablar en el idioma que jamás hablaba o que habla y que hablará en el futuro, porque desaparecerá organizativamente quizás jamás, pero va a ser reemplazado por otro movimiento con otro nombre, con la misma ideología o con algunos cambiecitos. Entonces, creo que depende mucho de lo que preguntaste del Líbano, de lo que haga Israel. Si Israel va a seguir debilitando de forma constante a Hamas y va a transmitir al Líbano, que va a pagar la consecuencia también por no tomar el control y el monopolio del uso de la fuerza, entonces puede ser que los libaneses se pongan las pilas y se muevan. Ojalá. Ojalá. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, desconfío también de los cristianos maronitas en el Líbano y desconfío también de los sunitas. O sea, parecen simpáticos ahora y hasta pro-israelíes hasta que tomen el poder. Israel debería actuar de manera desconfiada de todos los vecinos y que los vecinos, lamentablemente lo que te estoy diciendo, le tengan miedo a Israel. Esta es la lección del 7 de octubre, ¿no? Vos querés sobrevivir en Medio Oriente. Desconfiar. Tenés que desconfiar y tenés que transmitir poder. Exacto. Y La hablar, disuasión. y hablar el idioma del Medio Oriente y no traducir del Medio Oriente el idioma que te queda cómodo a ti, que es un idioma esencialmente occidental democrático. Finalmente, Gabriel, ¿qué escenarios estimas para los próximos meses en la Franja de Gaza? Me cuesta creer que solucionen el problema de plano en los próximos meses y que solucionen los 3 problemas. Y es quién va a gobernar civilmente la Franja de Gaza, quién va a repartir la ayuda humanitaria y quién va a combatir el terrorismo.
porque todavía no estamos en el clímax, en el punto más alto del antisemitismo y del apoyo a Hamas. Creo que cuando empiezan a entrar medios de comunicación occidentales y al periodista español parado frente a un edificio diciendo, ven, todo está destruido, es inhabitable, Israel ha hecho un genocidio y lo ha hecho adrede, en ese momento vamos a tener todavía más ataques de los que tenemos ahora. O sea que creo que todavía no hemos tocado el fondo en algunos aspectos. Ah, sí. Lamentablemente. Y por otro lado, vamos a ver la contracara. Ok, el atentado es inaceptable, el atentado fue terrible y no se puede recibir con normalidad el atentado. Pero una vez que el atentado ocurrió, yo tengo la pregunta, Israel geopolíticamente hablando, ¿está mejor o peor que cuando Está empezó la mejor. guerra? El eje chiita se ha debilitado, muchos países del Medio Oriente nos tienen miedo en serio, porque Israel es proactivo, Israel se acerca a acuerdos de paz con países sunitas como Arabia Saudita, y puede ser que lo firme, y además Israel ha demostrado una capacidad económica y una fortaleza militar que ningún otro país ha demostrado en los últimos años. Mira, para los mismos israelíes, el poderío de Israel ha sido sorprendente. En muchos aspectos sí, lo que ha hecho el Mossad, tanto en Hezbollah como con Irán, ha sido sorprendente el hecho de que han matado la cúpula de los hutíes ahora. O sea que Israel ha demostrado que a pesar de lo que nos pasó el 7 de octubre, somos mucho más fuertes de lo que creemos. Pero la fortaleza provoca celos, antisemitismo y desconfianza de muchos lugares. Israel debe hacer frente también a eso. Y las comunidades judías también deben hacer frente a eso. Y lo que hemos también logrado, de alguna manera, el punto bueno o la luz en este ataque es que comunidades judías y Estado de Israel estamos más unidos que nunca, porque entendemos quién es el enemigo y que el peligro no ha mermado, que necesitamos un lugar y un refugio seguro para el pueblo judío. Y ese refugio seguro debe ser potente, debe tener capacidad económica, debe tener capacidad militar. Un judío hoy de Francia que se da cuenta que en Francia se fomenta antisemitismo y que su vida no es segura allí, sabe que tiene un lugar en donde en caso de necesidad puede ir y va a recibir la protección que se merece. Y te hago una pregunta no muy bonita quizás, pero si el día de mañana pasa lo mismo en México, ¿tienes un lugar seguro para dónde ir? Seguramente. Israel. Por lo tanto, tenemos que ser fuertes y valientes. ¿Qué esperas de las diásporas, por ejemplo, la de México? Ante todo, que siga reforzando la educación judía y la educación sionista para que no te penetre todo tipo de información woke que está golpeando a muchas comunidades. Cuando tenés una mala educación, como por ejemplo ocurre con la comunidad judía de Estados Unidos, y bueno, la información, cuando llega a las universidades, penetra con facilidad en un chico que no tiene contenidos para poder defenderse y poder enfrentar a un profesor que le está mintiendo a la cara. Entonces, por un lado, primero, lograr reforzar esa educación que hace que nuestros hijos sean más fuertes. Y por otro lado, considero que la comunidad hace todo tipo de movimientos estratégicos públicos y privados para defender a la comunidad judía y para defender a Israel, por un lado. Sí, por supuesto que me preocupa a mí que quizás no tengan los portavoces que tienen otras comunidades y quizás no hacen falta esos portavoces. Sí me preocupa un poco, pero no veo, no, como en otros países, tantos especialistas en Medio Oriente que se especializan en el Islam y en problemas tribales y demás, y que puedan explicarlo en la óptica del Medio Oriente, cosa que sí hay en otros países. Sí, tenés algunas personas que lo hacen, que por ejemplo Francisco Gil, que sí tiene una perspectiva más oriental, o Irving, que sí tiene explica el Medio Oriente, y lo puedes verificar. Revisar una película de ellos de hace 10 años y fíjate lo que dicen, otra vez. Quizás premios no van a recibir, bueno, Francisco sí, pero quizás premios no van a recibir, pero van a saltar en mucho más que otros. Claro. Sí creo que hay que desarrollar ese liderazgo que analice el Medio Ambiente, que le pueda ganar una discusión a un periodista profesional, demostrándole que sabe mucho más que él.